Hablábamos con Hugo Coya y con Luciana Salcedo, nuestra corresponsal desde la provincia de Santa Fe, de esta determinación del presidente Martín Vizcarra del Perú de renovar prácticamente todo su gabinete. Luciana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Horacio, buenas tardes. Hugo, querido, vamos a retomar el contacto entonces con nuestro querido amigo Hugo Coya. Este volantazo que ha hecho, como mencionabas la vez anterior, del gobierno peruano hacia un poco la centro-derecha, ya que venía de la centro-izquierda. ¿Pensás que lo oxigena como para llegar tranquilo a las próximas elecciones? ¿Va a parar un poquito el tema de los reclamos que los empresarios estaban teniendo en el Perú? ¿Cómo lo han tomado desde el establishment a todo este tema? Y por supuesto desde la parte social de los ciudadanos peruanos. Sí, o sea, en general el gabinete ministerial de centroizquierda, el que acaba de cambiarse, estaba muy desgastado, tenía muchas críticas por el manejo de la crisis, por muchas declaraciones, por su falta de experiencia y por su enfrentamiento además con muchos de los grandes empresarios. De hecho, el nuevo primer ministro, Pedro Cateriano, es un político muy experimentado, tiene mucho manejo. Lo primero que ha hecho, su primer gesto político es ir al Congreso a reunirse con los líderes de los partidos políticos. Exacto, de todos, tanto de derecha e izquierda, ha comenzado una serie de reuniones, ya pidió reuniones con los gremios, quiere reunirse con los empresarios. Entonces se nota que Cateriano tiene la cintura y el manejo político que no tenía su antecesor Vicente Ceballos. Entonces eso, y además, ¿qué es lo que ocurría? Que Perú, o sea, Vizcarra tiene una altísima popularidad. Es cierto que en los últimos meses ha ido perdiendo debido a la crisis sanitaria, llegó a tener hasta 80 y tantos % de popularidad, ahora está, según las encuestas, como en 60%, pero han comenzado una serie de críticas cada vez más fuertes y no tenía un contrapeso de un primer ministro que desviara los reflectores hacia otra persona. Tal cual. Cateriano puede ser esa persona porque precisamente es un tipo que maneja además muy bien la comunicación, sale en los medios, es bastante coherente en sus declaraciones y eso ayuda a que las críticas que estaban todas dirigidas a una sola persona se diluyan y los periodistas, los gremios y todo comiencen a mirar a este primer ministro que ha adoptado, por lo menos en sus primeros días, un mensaje conciliador. Sí, y además le pasó la pelota a la otra cancha. Si alguno de los sectores políticos no quieren acompañar a este nuevo gabinete, dijo, bueno, no será por responsabilidad de esta presidencia, nosotros lo estamos convocando a todos. Es decir, los que no se incorporen van a quedar por lo menos en una primera instancia offside. Después vendrá también todo el resquemor político para las elecciones, que es el próximo abril, ¿no? Exactamente, que será una elección sui generis, porque lógicamente a menos que la vacuna llegue muy rápidamente, cosa que sabemos será difícil, va a ser unas elecciones marcadas por el ausentismo, que además ha cambiado las leyes electorales. Ahora los partidos políticos no pueden obtener, a raíz del escándalo Odebrecht y otros escándalos de corrupción, los partidos políticos no pueden obtener de fondos privados financiamiento para sus campañas, se tendrán que limitar a una franja electoral en radio y televisión. Entonces va a ser más bien una campaña muy limitada y extraña. Sobre todo limitada, extraña. Quería consultarle acerca de cómo se encontraban los sistemas de salud antes de la pandemia y cómo se encuentran ahora. Perú, si recordamos, ha sido una de las estrellas de las economías emergentes. Durante más de 21 años la economía ha crecido a niveles extraordinarios, ¿no? Ha crecido muchísimo. Sin embargo, a pesar del gran crecimiento económico, el sistema de salud, tenemos un sistema de salud muy precarísimo, ¿no? Y no ha crecido al mismo nivel. Entonces, ahora con la pandemia ha quedado reflejado totalmente. Las escenas que se ven a diario, nosotros como periodistas lo vemos en los hospitales, en las clínicas, falta de oxígeno, gente que muere en la puerta de la emergencia, de las urgencias, porque
porque no llega ni siquiera, porque no hay una cama, porque no hay un médico, porque no hay una enfermera, porque no hay los instrumentos, no hay los medicamentos, son terribles, ¿no? Entonces, por eso incluso se habla mucho de un subregistro. Hay mucha gente que está enferma y prefiere quedarse en casa antes de correrse el riesgo de llegar a la puerta de la emergencia de un hospital y morir en la puerta. Tremendo. O contagiarse. Tremendo. Hugo, agradecemos enormemente tu predisposición. Estamos a disposición tuya para lo que necesites. Gracias por este contacto con El Explorador. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y ha sido un gusto. Muy amable, Hugo. Luciana, ahí lo teníamos entonces a Hugo Colla, periodista y escritor del Perú, dándonos los pincelazos de los cambios que se vienen produciendo en materia política y que no son nada raro, porque se venía con una presión, bien lo graficaba Hugo, desde la parte social por el trabajo en esta pandemia, que fue el primer país que cerró, pero el que más colapsó en casos de COVID. No, nos respondía que el sistema de salud ya venía con ciertos inconvenientes antes de la pandemia y, bueno, inconvenientes que me imagino que ahora habrán tenido mayor magnitud porque el sistema de salud se vio colapsado, y también nos contaba acerca de estos cambios que se dieron en el Ministerio del Gobierno peruano y veremos cómo afectan para las elecciones de abril del año próximo. Gracias, Luciana. Nos vemos. De nada, hasta luego. Ahí está Luciana Salcedo, nuestra corresponsal desde la provincia de Santa Fe. Bueno, justamente los cierres, las cuarentenas que se dieron en gran parte de Latinoamérica tenían que ver para darle tiempo y oxígeno, entre comillas, a los sistemas de salud públicos de Latinoamérica. Algunos países pudieron adelantar y poner ciertas camas a disposición de estas emergencias y algunos países evidentemente no pudieron. Por decisiones políticas, por decisiones de falta de caja y flujo de dineros, por inoperancias, por desestimar la capacidad de infección que tenía esta pandemia, por distintos motivos. Así está la actualidad. Hay mucho más noticias aquí en El Explorador, edición latina.